hermanos, vivimos en una época donde conocemos tantas historias de personas que han tenido que huir de una manera inesperada de un lugar a otro. Algunas veces los motivos han sido cuestiones que se han salido de control en su vida y se ha cometido un error maltratando a otra persona. Otras veces han sido los desastres naturales que han hecho salir a la gente a veces de manera despavorida, huyendo, ¿verdad?, de aquellos desastres naturales. Pero otras veces ha sido porque se ha decidido trasladarse de un lugar a otro. Por cualquier situación, nosotros bien conocemos cómo ahorita está la humanidad, cómo está el movimiento político, cómo están los crecimientos demográficos excesivos en el mundo, las necesidades, las persecuciones por la implantación de ciertos modelos políticos y de gobierno en los países. Disculpen, y eso ha dado como consecuencia que mucha gente tenga que viajar. Viajar a veces se nos antoja como que un poco expectante, ¿verdad? Tenemos expectativa, así sea que tomemos cualquier medio de transporte, un tren, un avión, un automóvil, no sabemos qué habrá, ¿verdad? Cuando el avión levante el vuelo, cuando se le imprima velocidad al automóvil o cuando el tren tome velocidad en los rieles. Siempre hay expectación, y si el objetivo es positivo, si el objetivo es altruista, el viaje se disfruta, ¿verdad? Si son vacaciones, pues todo el mundo va alegre, va contento, hay un ambiente especial, ¿verdad?, de regocijo, de alegría en el grupo que va o en la familia. Si tú vas a un encuentro con los seres queridos, pues también vas alegre. Lamentablemente, hoy día las visitas a los familiares siempre se hacen bajo el signo de la enfermedad por esta pandemia, ¿verdad? ¿Cuántas familias no han tenido que ir corriendo a visitar a un familiar, ¿sí?, a alguien, a un amigo, porque está en una situación difícil de salud? También se disfruta un viaje cuando se va en un plan de servicio, ¿sí?, cuando se va a servir a otros. Exactamente. Y la historia de este viaje que nos menciona la palabra de Dios, la historia del viaje de este hombre es totalmente diferente. De hecho, es un viaje forzoso, ¿verdad?, inesperado, sin preparativos. Es realmente, no podríamos catalogarlo de un viaje, sino realmente es una huida, ¿sí? Lleno de temor, siempre al ser alcanzado por el enemigo, porque quien lo amenaza, ¿verdad? El hombre mantenía esa mirada hacia atrás, como el síndrome del delincuente que huye, ¿verdad? Siempre va mirando hacia atrás a ver quién lo persigue. Pero a este caballero no tanto el enemigo lo perseguía, sino su pasado, ¿sí? Y encontramos este relato aquí en la palabra de Dios en el capítulo 28 de Génesis. Y nosotros vamos a hablar de la huida de Jacob, ¿sí? Y dice a partir del versículo 10, lo anterior, la historia la conocemos muy bien, ¿sí? Jacob suplanta a su hermano recibiendo una bendición que no le correspondía, ¿verdad? Porque el traspaso digamos así, del mando en una familia recaía siempre sobre el hijo mayor, el primogénito. En este caso, ¿verdad?, el hermano mayor de Jacob, que era Esaú. Habían nacido con diferencia
de segundos, digámoslo así. Porque dice el relato que cuando nacía Esaú, el niño Jacob, el bebecito Jacob, ¿verdad?, traía su manito en el tobillo de su hermano. Así que nacieron solamente con segundos de diferencia, pero era reconocido que Esaú era el primogénito de esa familia. Familia compuesta por Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. ¿Sí? Isaac era considerado, y nosotros lo consideramos así también, el hijo de la promesa. Era la promesa de descendencia hecha a Abraham. ¿Sí? Ustedes saben que el Señor le cambió el nombre Abraham por Abraham. ¿Sí? Ahí está la diferencia, ¿no? Abraham significa, el nombre significa padre, pero Abraham significa padre de multitudes o de pueblos. ¿Sí? Esa terminación en hebreo am quiere siempre decir pueblo, ¿verdad? Y vemos que Isaac había buscado esposa, como bien sabemos la historia bíblica, pero ya estaba terminando su vida y llamó a su hijo mayor para darle la primogenitura y le pidió una comida especial que él era muy, ¿cómo se dice?, muy diestro en hacer, ¿verdad? Lo que cazaba, él lo cocinaba y hacía unos potajes bien ricos. Así que el padre le pidió eso, la madre escuchó y entonces preparó todo para que fuera Jacob quien recibiera la bendición. ¿Por qué razón Rebeca hizo eso? Había un sentimiento muy especial por Jacob, pero aparte había habido algunas insinuaciones de parte de Isaac de que ese hijo tenía un tratamiento especial, ¿sí? Y entonces por esa cosa Rebeca preparó todo porque ella pensó tomar en sus manos, ¿verdad?, la dirección del futuro de ese chico, y de que quizás en su pensamiento ingenuamente lo hizo, pensó que iba a ayudar a que los planes se cumplieran. Pero bien sabemos que nosotros, cuando metemos la mano, cuando tenemos injerencia en los planes de Dios, regularmente las cosas no resultan como nosotros pensamos. Las cosas se hacen como Dios dispone, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo bien presente, respetarlo. Si se respetó desde el comienzo, aún hoy día hay que respetarlo así, mis hermanos. No podemos equivocarnos, tenemos que siempre pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestros planes para que podamos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Bueno, sucede aquello, Isaac da la bendición bajo engaño a su hijo Jacob, llega Esaú y reclama, y entonces, movido, ¿verdad?, por ese sentimiento de frustración, promete que matará a su hermano por lo que hizo, por la suplantación que hizo. Y entonces Jacob, pues, huye inmediatamente. Su madre le dice que se vaya a cierto lugar y se ve forzado a salir sin preparativos, inesperadamente, lleno de temor, deja la casa de sus padres, sus amigos, con una gran carga de culpa sobre sus hombros, porque esa huida está cargada, ¿verdad?, de culpa. El mayor problema que tenía Jacob era ese peso que tenía encima de culpa por lo que había hecho. Y dejar para él su casa en ese momento era como morir. Y prácticamente se fue pensando que iba a morir solo. Y qué tragedia es cuando un solo acto insensato de nuestra parte, ¿verdad?, desencadena tanto dolor y a veces tanto pesar en una persona. Que cuando a veces un hijo desobedece, ¿verdad?, a sus padres,
y hace cosas indebidas, ¿verdad? Como aquellos padres tratan pues de remediar la situación, y muchas veces el hijo no queda en el hogar, sino que huye por lo que hizo, ¿verdad? Qué triste es aquello. Un solo acto insensato puede dañar nuestro progreso en la vida. Por eso es que debemos pensar bien las cosas antes de hacerlas, ¿verdad? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Si alguien me guía. En esta ocasión, su madre le había dicho que se fuera a Harán, ¿verdad? Y entonces salió de Berseba, donde vivía, y se fue para Harán. Y Berseba, pues es considerado así como el pasado de Jacob, y Harán su futuro, ¿sí? Pero él estaba entre esas dos cosas, ¿verdad? Su pasado cargado de culpa, ¿sí? Su futuro impredecible e incierto, porque no conocía la gente que su madre le había indicado que fuera, solamente por referencias iba a ese lugar. Y entre su pasado y su futuro va a experimentar un incidente que va a cambiar su vida para siempre. Tenía que pasar por un lugar que no tenía nombre. Dice el versículo 10 del capítulo 28 de Génesis que salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Sí? Fíjense que el versículo 11 dice llegó a un cierto lugar, no dice el nombre. Regularmente en la Biblia siempre se mencionan los nombres, ¿verdad?, de los lugares. Pero este era un lugar incierto, desconocido, ¿sí? Un pedazo de tierra casi intransitado, y Jacob llegó a este lugar, ¿sí? Regularmente nosotros le damos nombre a las cosas, ¿verdad?, que anhelamos, ¿sí?, por un hecho histórico especial. Siempre tienen un nombre. Entendemos que las comprendemos, son nombres que son amigables regularmente para nosotros, favorables, pero cuando no hay un nombre, esto es algo que es un fenómeno, ¿verdad?, entre nosotros los humanos, porque no significa nada. El no darle nombre a algo quiere decir que no tiene un gran significado, que no es favorable, ¿verdad? Así como sorprendente. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Juan allí en Apocalipsis tenía las visiones de aquella bestia y de pronto vio algo que no podía nombrar, y dice que era una bestia como espantosa y terrible. Si llegamos a un lugar desconocido, ¿verdad?, así como le sucedió a Jacob, era un lugar que él no sabía ni dónde estaba, pero había llegado allí. Era el curso de su viaje, donde su pasado pesaba mucho encima, y donde él no sabía a qué lugar iba a llegar. Así que era un lugar árido, un lugar pedregoso, porque dice que tomó una de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Un lugar de soledad. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tenido que pisar un lugar así, verdad?, de soledad? Y no ha sido porque Dios tenga eso preparado para nosotros, porque muchas veces en las huidas que tenemos nosotros, llegamos a parajes desconocidos, a lugares inhóspitos, ¿verdad?, donde se nos considera forastero, donde es un lugar de angustia, donde no hay compañía, porque llegamos solos. Y a veces puede haber mucha gente a nuestro alrededor, pero nosotros nos sentimos solos. ¿Cuántas veces le ha pasado al ser humano esta, verdad? Nuestra vida está deshecha, nuestra conciencia cargada, nuestro futuro se ve incierto. Es decir, llegamos a un lugar sin nombre, así como Jacob llegó en esa ocasión allá entre ese camino entre Berseba y Harán, ¿verdad? ¿Por qué se detuvo en ese lugar tan terrible? La Biblia dice que porque había llegado, ¿qué? Ya la noche, ya el sol se había puesto. Pero el sol no se puso físicamente en el curso del día, sino que también su vida estaba cargada de oscuridad.
por lo que había hecho, ¿verdad? Y entonces, como nos sucede a nosotros los humanos, la noche había llegado, el sol se había puesto sobre su vida y era imposible continuar, ¿sí? Y quizás Dios le permitió llegar a ese lugar y estacionarse allí y tener que dormir en ese lugar para que pensara, ¿verdad?, que él tenía que buscar el sol naciente en su vida. Él no podía estar cargado de esa oscuridad ni podía seguir así en su vida. Llegó la noche y dice que se acostó en aquel lugar. Imagínense una persona que viene huyendo, ¿sí? ¿Ustedes piensan que estaría tranquilito en ese lugar? A cada momento quizá despertándose, ¿verdad? Probablemente, no sé cuántos de nosotros, de ustedes hemos tenido una noche de angustia en lo que algo nos preocupa en la mañana por lo que va a suceder en las primeras horas del día y lamentablemente uno no puede dormir. Y se levanta, los que conocemos, ¿verdad? Tenemos el recurso de la oración, nos levantamos, nos arrodillamos, oramos, nos acostamos, volvemos a levantarnos, pero es una angustia total, ¿verdad? Qué desesperación esos momentos tan tremendos, ¿sí? Así que sentía esa oscuridad total en su vida este caballero, se sentía solo, se sentía sin ánimo, desesperado, quizás sucio en su interior por lo que había hecho, y no tiene quizás el confort de algo suave, sino una piedra sobre su cabeza, ¿sí? Qué tremendo aquello, ¿verdad? Imaginémonos ese cuadro de nosotros, de ese caballero allí, acostado en un terreno lleno de piedras, con una piedra de cabecera. Cuando uno va a esos camporís, ¿verdad?, con los muchachos, con los pathfinders, a veces uno siente de pronto debajo de la carpa una piedra y se incomoda y sale a quitarla, ¿verdad? Porque es incómodo dormir así, pero allí tuvo que dormir este hijo de Dios, ¿verdad? Y quizás en lugares como esto es fácil exclamar: oye, pero Señor, qué incómodo me siento, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Por qué me has abandonado? Sentimientos como estos son muy comunes en nosotros. Ni siquiera se escapó de esto el Hijo de Dios en su forma humana, cuando allá, desesperado, ¿verdad?, en el Sinaí, el Señor dice que sudó gotas de sangre. Qué tremendo, qué tremenda angustia, ¿verdad? La ansiedad. Por eso se dice que el sueño es uno de los mejores antidepresivos y ansiolíticos, ¿verdad? Hay mucha gente que, mi esposa siempre dice, cuando estoy muy preocupada yo mejor me acuesto a dormir, porque eso me calma un poco la ansiedad, ¿sí? Porque es que verdaderamente hay mucha gente que pasa caminando toda la noche en la casa y no puede conciliar el sueño, ¿verdad? Y entonces su cerebro no descansa. Y aparte de la pena y de la congoja que tiene, aquello le destroza prácticamente, ¿verdad?, su control en su cuerpo. De tal manera que este era lo que estaba pasando a aquel caballero entre Berseba y Harán. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado vivir, verdad? Un camino así igual entre Berseba y Harán, entre el pasado y el futuro, que se va a definir, sí, simplemente por lo que yo he hecho, por la decisión que he tomado, ¿sí? Por fin el sueño lo venció, y dice aquí el versículo 12: y soñó que una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Sí? Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. No solamente él vio eso en su sueño, sino que también escuchó la voz de Dios. Qué maravilloso es Dios, hermano. Que a pesar de esta situación de este caballero cargado de culpa, huyendo, el Señor se le aparece en sueños. Y no solamente se le aparece, sino que también, ¿qué?, le habla. Y le dice: yo soy Jehová,
el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Todavía le reafirma una promesa que había hecho a su abuelo, Abraham. Había hecho a su padre Isaac. Y se la vuelve y se la revela a él, ¿verdad? Viene del cielo esa escalera, dice, ángeles suben y bajan, y en la parte final está Dios. Amén. Amén. Mis apreciados hermanos, esto nos da a nosotros una idea de cómo es ese Dios en quien confiamos y en quien creemos, ¿verdad? Es tan compasivo el Señor que no nos deja solo en esos lugares inhóspitos donde a veces nos lleva la vida, nos lleva nuestras decisiones. El Señor está ahí en el lugar oscuro, en el lugar sin nombre, en el lugar del fracaso, ¿verdad? El Señor se presenta. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, ¿sí? No porque Jacob fuera hijo de Abraham, sino porque era el padre de la familia, el patriarca de la familia, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que empieza Jacob a reconocer algo diferente allí. Por eso me hace recordar esto, aquel episodio de los discípulos cuando iban a Emaús, ¿verdad? Jesús estaba con ellos y ellos no lo sabían, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Porque su dolor era muy grande, porque sus miradas estaban fijas en su problema, porque el llanto inundaba sus ojos, y todas esas cosas juntas vienen y desfiguran, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que, apretar nuestros ojos, pedirle al Señor que nos ilumine antes de tomar cualquier paso en situaciones tales, ¿verdad? No podemos desbocarnos a tomar bajo ese sentimiento a veces de frustración, de ira, ¿sí?, de corazón dolido, de maltrato, a tomar decisiones porque a veces no son las mejores las que tomamos. Tenemos primero, antes de tomar una decisión, reconocer quién es el que está a nuestro lado. Y esto lo tuvo que hacer Jacob también. El Señor en su infinita misericordia le muestra, ¿verdad? Mira, no estás separado a pesar de tu condición de pecador. Yo estoy contigo y yo estoy desde el cielo mandando ángeles a que te cuiden, ¿sí? Y ahí se materializó ese sueño que tuvo Jacob allá, entre esos dos lugares, Berseba y Harán. Se materializó cuando el Hijo del Hombre vino y estableció ese puente entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Y máxime cuando muere en la cruz del Calvario, ¿sí? Dios nunca nos ha dejado solos, ¿sí? Y por eso este hombre de Dios, después de reconocer su condición, después de ver aquella presencia divina con él, después de haber escuchado la promesa, dice el versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Oiga, qué promesa tan grande para este hombre que era huyendo, cargado, ¿verdad?, de culpa. Dios es tan fiel, hermanos, que Él no deja de cumplir sus promesas a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, a pesar de nuestras inconsistencias como seres humanos, ¿verdad? Que a veces le damos la espalda a Dios porque no sabemos tomar las mejores decisiones, porque no nos dejamos guiar, no nos dejamos guiar de su Santo Espíritu muchas veces. Eso nos trae a reflexión la vida, ¿verdad?, de este hombre de Dios. Y entonces, ¿cuánto daño a veces nos hacemos a nosotros mismos cuando en el momento de dolor, cuando no manejamos esos momentos, ¿verdad? Por no saber que Dios está allí. El Señor le reafirma a él en el versículo 15 que hemos leído, en nuestro versículo como referencia para esta mañana, dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré
por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La obra que el Señor comenzó en nosotros, Él la ha de terminar. Amén. Sí, por eso le digo a Jacob, mira, no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Si el Señor te ha llamado a ti y a mí para que vayamos al cielo, no nos va a dejar tranquilos, hermano. ¿Verdad? Si le permitimos terminar esa obra en nosotros, el Señor nos está puliendo, el Señor nos está preparando, porque Él quiere llevarnos a la patria celestial. Pues lo dijo, porque yo quiero que esto que tú me has dado esté donde yo estoy. ¿Verdad? Qué hermoso es saber que nosotros, hermanos, a pesar de a veces estar huyendo de ciertas situaciones, nunca estamos solos. Allá va el Señor y nos alcance. No importa que sea un lugar innombrable en que el que a veces, ¿verdad?, usted y yo nos metamos, el Señor está allí, ¿sí? Hay una puerta que Él está abriendo a nuestra situación desesperada. Qué bueno es que aún en medio de la oscuridad, usted y yo podemos meter la mano, y si confiamos en Dios, vamos a tocar es una cruz de amor, aunque no veamos nada. Pero Dios nos ama, hermanos. Dios está pendiente de nosotros. Ese Yahvé, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos, es también el Dios tuyo, el Dios de María, el Dios de Marta, el Dios de José, el Dios de Niobi, el Dios de Héctor, el Dios de Rosita, el Dios de Julia, el Dios de Budiel, el Dios de Evangelina, ¿verdad? El Dios de cada uno de nosotros, hermanos, el Dios de Daniel, el Dios de Sobeida, el Dios de Ana, el Dios de Jorge, el Dios de Lilia, el Dios de Dina, el Dios de Dori, el Dios de Mario, el Dios de José, el Dios de Isabel, el Dios del hermano Uriel, el Dios de Adela, el Dios de la niña, de Gisela, ¿verdad? Es el Dios de todos nosotros, hermanos. Qué bueno es saber que ese Dios está allí presente, ¿sí? Jacob en esta ocasión dice que no solo lo vio, también lo escuchó. Puedes imaginarte quizá esa escena en el sueño, ¿verdad? Desesperado ese hombre por todo lo que había pasado y escuchar: yo soy Jehová tu Dios. ¿Sí? Qué bueno es recordar eso, hermano, en medio de nuestras más duras aflicciones, que el Señor está allí y que Él nos puede. A veces no escuchamos la voz de Él porque estamos tan pendientes de cualquier otra cosa, de la solución del problema que tenemos entre manos. Y no escuchamos cuando el Señor nos dice: yo soy Jehová tu Dios. Deja las cosas en mis manos, que yo te voy a ayudar, ¿verdad? Así que, después de todo aquello, despertó, dice Jacob, de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dice el versículo 16, ¿verdad? Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Pero fíjense qué contradicción. Él dice: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. A pesar de la situación que él vivía, el Señor se le muestra y el Señor le da palabras de esperanza y el Señor le muestra su futuro. Le dice: mira, no tengas temor al futuro, yo soy tu Dios, lo que no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho que voy a hacer por ti. ¿Sí? Bueno, y de allí nosotros conocemos la historia de este hombre, ¿verdad? La historia de Jacob. Pero indudablemente que el Señor tuvo que cambiarle el nombre, porque con ese nombre, Jacob, no podía quizás darle la gloria que el Señor merecía, ¿verdad? Porque Jacob significa ¿qué? Engañador, suplantador. Por eso, después de aquella lucha con el ángel, antes de su encuentro con su hermano, después de haber recorrido tanto por allá en Aram, ¿verdad? Y después de haber sufrido también engaños, porque le pagaron con la misma moneda. Sí.
Antes de encontrarse con Jacob, que tiene aquella lucha con el ángel, el Señor le dice, mira, ya no se llamará más tu nombre que Jacob, sino ahora serás que Israel, el que lucha con Dios y los hombres y vence. Y qué bueno, hermano, que nuestro carácter vaya siendo cambiado por el Señor. Y que ya no miremos solamente, no nos identifiquemos por nuestro nombre, sino que el Señor nos ilumine y nos diga, mira, tú vas a ser un salvado. ¿Sí? Porque quizás con tu nombre no te puedes enfrentar a todo lo que, con ese carácter que tú tienes, no te puedes enfrentar a todo lo que yo tengo reservado para ti. Tienes que cambiar el carácter. Piensa como un hijo de Dios salvado. Un hijo de Dios que va a pisar los lugares celestiales. ¿Sí? Yo me acuerdo cierta vez que íbamos en una caminata a un lugar. Teníamos que caminar aproximadamente como unas 7 millas para llegar a ese lugar. Eran unos 10 kilómetros. Y entonces me acuerdo que era un lugar muy polvoriento. Había mucho polvo. Una carretera muy pedregosa. Íbamos en una bicicleta. Yo iba con una hermana y la hermana me decía, pastor, medio camino manejo yo, medio camino maneja usted. Y si era una mujer muy fuerte y yo iba montado ahí y sudábamos en ese sol, era muy polvoriento. De pronto nos encontramos otro grupo de personas que íbamos y aquellas personas se quejaban del polvo, se quejaban de todo. Ay, nuestros pies, mira cómo estamos sucios y cuándo vamos a llegar, y esto sí es muy lejos. Pero ilustro eso para decir que en el camino hacia el cielo, mis hermanos, muchas veces tendremos que poner los pies en lugares que no son tan agradables, ¿verdad? No es una alfombra, quizás lugares pedregosos, lugares llenos de espinas. ¿Sí? Aquí tenemos la oportunidad desde que usted entra en este lugar, allá en los accesos del templo, pisando una alfombra roja, figúrese. Ese piso parece una alfombra roja. Entra aquí y está pisando una alfombra roja. En el cielo pisaremos un mar de cristal. Qué hermoso es pensar que el Señor, ¿verdad?, después de nosotros haber recorrido y pisado este mundo y quién sabe cuántos lugares, nos hemos espinado los pies, nos hemos cortado los pies, estaremos pisando allá, ¿verdad?, ese mar reluciente de cristal. No nos dan deseo de llegar allá pronto, hermano. Amén, a todos nos dan deseo de llegar allá, ¿sí? Donde ya no nos molestarán, donde pise la planta de nuestros pies, porque todo será santo delante del Señor. Así que este hombre de Dios, sí, dice que se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ello y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel significa casa de Dios. ¿Sí? Casa de Dios. Y es que aquí se ve, hermanos, los cambios que el Señor le puede dar a nuestra vida. De un lugar áspero, pedregoso, desconocido y sin nombre, ¿verdad?, a ser ahora casa de Dios. ¿Por qué? Por el encuentro que se tuvo allí con el Señor. El Señor quiere cambiar todos tus lugares, hermanos. Amén. En vez de que se llamen X, Él quiere que los llames Betel, casa del cielo. ¿Sí? Así que Jacob entiende que el Señor está con él. De allí me imagino que este hombre, todavía un adulto de mediana edad, entonces prosiguió su camino y ya conocemos nosotros la historia. Llegó allá donde su tío tuvo, ¿verdad?, sus esposas. En ese tiempo era permitido más de una. ¿Sí? Sufrió engaño, tuvo sus hijos, ¿verdad? Y ya nosotros conocemos el desarrollo de la historia. De su propia descendencia vino humanamente el Hijo de Dios. ¿Sí? De la raíz, ¿verdad?, de allí.
Dios lo estaba preparando, como nos prepara cada uno de nosotros, ¿verdad? Aunque tengamos que pasar por esta tierra oscura, pedregosa, solitaria, el Señor espera que nosotros lo reconozcamos y que lugares a veces más penosos para nosotros se puedan convertir en la puerta del cielo, ¿verdad? Así que quizás un día pasaremos por esa experiencia o hemos pasado, pero lo que impacta aquí es la promesa que el Señor tiene para usted y para mí. El Señor quiere llevarnos a la patria celestial. Ya no más esos pedazos entre Berseba y Harán en nuestra vida, esos lugares solitarios y pedregosos, ¿verdad? Y horribles, oscuros, llenos de temor. El Señor quiere que nosotros convirtamos nuestra vida en un lugar de luz, ¿sí? Porque tenemos que ser portadores de luz. Así nos decía la lección esta mañana. Tenemos que ser, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. ¿Sí? Mis apreciados hermanos, el Señor nos bendiga y el Señor nos prepare para todos un día especial, llegar a ese lugar maravilloso, ¿verdad? Ser introducidos por el mismo Dios en un lugar lleno de luz, en un lugar por la eternidad donde moraremos junto a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Que hoy día nos acompaña, que hoy día nos sostiene, que hoy día, ¿verdad?, quiere abrir nuestro entendimiento para que logremos captar todo lo maravilloso que hay en sus promesas. Eso sí, el Señor nos pide que seamos fieles, que seamos sus discípulos y que podamos nosotros vivir de acuerdo a su voluntad. Dios nos bendiga. Amén. Bueno, para terminar vamos a cantar el himno 433. Conmigo marcha un ángel. Pero mi alma
Dios, permite que la letra de este himno pueda acompañarnos, pueda ser un instrumento de ayuda en nuestro diario caminar, oh Dios. Amén. Que estemos convencidos de que en tu infinito amor y misericordia tu compañía nunca nos va a fallar, nunca nos va a faltar. De que tenemos a alguien especial que tú has dispuesto para que nos ayude en el camino a nuestra salvación. Y es ese ángel, Señor, guardián, que va con nosotros. Oh Dios, y cuando necesitamos de fuerza y fortaleza, cuando necesitamos romper barreras en nuestra vida, cuando necesitamos saltar por encima de las situaciones difíciles, tú envías a tu ángel para que esté con nosotros. El mismo Cristo Jesús baja a darnos apoyo, a darnos consuelo, a darnos fortaleza, a mantener nuestra cabeza en alto, para saber que desde arriba viene nuestra salvación y socorro. Gracias por tu amor, Señor, y por tu bondad, por llamarnos tus hijos y por ser fiel en cumplir todo lo que has prometido. Sobre todo, terminar la obra que has comenzado en nosotros. Gracias por tu amor. Despídenos en paz y con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos, por su compañía en este día.